Hola a todos, hoy vamos a hablar de uno de los eventos más trágicos y transformador de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Pero no hablaremos desde los libros de texto que muestran mapas con flechas y estadísticas de batalla. Vamos a analizar desde dos perspectivas muy distintas, dos formas de vivir y entender el mismo conflicto. Por un lado, conocemos la mirada íntima y cotidiana de una adolescente judía escondida en un ático en Ámsterdam. Por otro lado, exploraremos la visión cruda y desgarradora que quienes vivieron la guerra desde el frente oriental, en los Wentos y en los campos de exterminio. Eh, ¿Cómo puede ser que la misma guerra se viva de manera muy opuesta? Esto lo veremos a continuación. Comencemos con la primera perspectiva, la de Anna Frank. Anna Frank era una niña judía alemana que, con su familia, se escondía en un ático secreto detrás del estante de la oficina de su padre, en Ámsterdam, durante la ocupación nazi en los Países Bajos. Ahí permaneció oculta durante 2 años, desde 1942 hasta 1944. En su diario, que lo llamaba Katy, uno de los testimonios más conmovedor del Holocausto. ¿Por qué? Porque Ana no hablaba de generales ni de estrategias militares, nos hablaba de su significado de ser una adolescente atrapada. Ella escribió sobre el hambre, el miedo constante a ser descubierta, la falta de privacidad, los conflictos con su madre y de su hermana, y los sueños de convertirse en una escritora. Permiten leer una de sus frases en su diario. Nuestra alimentación es abominable. Desayuno, pan duro y sucedáneo de café. El almuerzo consiste en espinaca o lechuga podrida. Ana nos muestra que la guerra no solo se libera en el campo de batalla, sino también es un silencio en un escondite, en el ruido de las botas nazi en las calles, en el susurro de las oraciones. Para ella la guerra era un encierro, la claustrofobia, la pérdida de su infancia y la incertidumbre de no saber si volvería a ver el sol. La historiadora Jennifer Florence, en su artículo de The National Bank, The Diario de Anna Frank, ante Holocausto of Deutschland, analiza precisamente esto, cómo el diario de Ana no es solo una historia personal, sino un reflejo de que vivieron miles de judíos en los Países Bajos durante la ocupación nazi. Eh, Jennifer nos recuerda que Ana fue víctima de una maquinaria de odio que no solo buscaba matar cuerpos, sino también silenciar voces y borrar sueños. Ahora cambiamos de perspectiva, ahora vamos con la perspectiva número 2. Viajaremos hacia Europa, a los frentes de batalla, en los cuentos de Polonia y de Ucrania. Aquí la guerra tenía rostro completamente muy diferente, el rostro de la brutalidad masiva, el frío extremo, de hambre sistemática y la muerte en masa. Mientras que han escribido sobre la falta de papel para escribir, en el Frente Oriente los soldados alemanes y soviéticos se enfrentaban a batallas que dejaban cientos y millones de muertes en cuestión de días. Ciudades enteras eran arrastradas y la población civil quedaba atrapada en medio del fuego cruzado. Pero no solo hablamos de soldados, hablamos de millones de judíos, gitanos y prisioneros de guerra fueron sometidos a trabajos forzados, ejecuciones masivas y campos de concentración. Un ejemplo de este testimonio es de un superviviente del Guento de Drohocki, en Polonia, quien relata: el invierno de 1942 fue severo, los alemanes decidieron exterminar a los judíos, las raciones de comidas eran extremadamente pequeñas y no había carbón para calentar las casas. La gente moría de frío y el hambre en las calles. Esta perspectiva documentada, el testimonio recopilatorio por el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, nos muestra la guerra es una escala más deshumanizante, pero hay espacios para los sueños de Ana. Solo hay supervivencia, desesperación y muerte.
Autores como David y Hadi han trabajado estrechamente en recopilar estas voces. Recordamos que el Holocausto no fue un accidente de la historia, sino una decisión deliberada de exterminio. Mientras que Ana escribía sobre sus sueños y su deseo de ser escritora, en estos millones y miles son asesinados en las fosas comunes, mientras que Ana teme a ser descubierta. En los cuentos el miedo es que llegue el próximo transporte en el campo de exterminio. Y aquí llega mi reflexión. ¿Cuáles son de estas dos perspectivas más adecuadas para entender la guerra? Desde mi punto de vista, ambas son necesarias, pero hay una que considero fundamentalmente que tiene que ser, y esa es la de Ana Frank. ¿Por qué? Porque la guerra no solo son números, no son los 6 millones de judíos asesinados, los 20 millones de soviéticos muertos, los 50 millones de víctimas totales. La guerra es eso que le pasó a Ana, a su hermana Margot y a su familia, y a miles de personas como ella. La guerra es el sueño trunco de una niña que quería ser escritora y que murió en el campo de Berner-Belsen apenas una semana antes de que el campo fuera liberado. Ana nos humaniza la historia, nos permite mirar a las víctimas y a ver no solo unos números, sino unas personas con esperanzas, miedos, deseos y una voz que merece ser escuchado. Su diario nos recuerda que cada una de esas 50 millones de muertes fueron una única vida, un mundo entero que desapareció. La perspectiva de Frente Oriental nos muestra la magnitud de la tragedia, pero la de Ana nos muestra la profundidad. Y para mí esa profundidad es la que impide ser diferente, porque cuando leemos a Ana dejamos de ver la guerra como un evento lejano y comenzamos a sentirla como una herida en la humanidad que aún no se ha terminado de sanar. Para finalizar, me presento. Soy Henry Vidal Mendoza, de cuarto semestre, Grupo C, de la licenciatura en telesecundaria, de la Escuela Normal Superior Federal del Estado de Puebla. Muchas gracias.